El apartamento olía a pintura fresca y recuerdos olvidados. Cajas se alineaban en el pasillo como testigos silenciosos de una vida que se había empaquetado demasiado rápido, demasiado descuidadamente. Clare se ajustó la correa de su bolso de lona, la tela se le clavó en el hombro, y dejó escapar un suspiro tembloroso. Era el momento, su botón de reinicio. Una nueva ciudad, una calle más tranquila, una dirección que nadie de su pasado conocía. Cerró la puerta tras ella y se apoyó en ella un segundo, dejando que el silencio la envolviera. Se sentía desconocido, casi estéril. Las paredes estaban desnudas, las ventanas ligeramente empañadas por la humedad de la tarde de invierno. A Clare siempre se le había dado bien escapar. Esta vez, se dijo a sí misma, no estaba huyendo, solo estaba empezando de nuevo. Un golpe rompió el silencio. Frunció el ceño, se acercó descalza y entreabrió la puerta. Una mujer estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, sosteniendo un rollo de cinta adhesiva en una mano y una llave inglesa desgastada en la otra. Tu fregadero gotea, dijo. Su voz era baja y firme. Está goteando en mi cocina. Clare parpadeó. Oh, yo me acabo de mudar. Ni siquiera, no importa. Tendrás que arreglarlo. La mujer no sonrió. Tenía ojos grises penetrantes, cabello castaño oscuro hasta los hombros recogido en una trenza suelta, y vestía una sudadera azul marino con las mangas arremangadas hasta los codos. Parecía alguien que no pregunta dos veces ni da explicaciones. Soy Clare, ofreció vacilante. Madison, respondió la mujer. Apartamento 3B. El tuyo es el 3A, ¿verdad? Clare asintió. Sí. Mañana enviaré mi súper. Cierra el grifo por ahora. Y dicho esto, Madison se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un ligero aroma a metal y lavanda. Clare se quedó allí un segundo más antes de cerrar la puerta. Bienvenida al barrio. La mañana siguiente, Clare se despertó con el sonido de martillazos en el pasillo. Por un instante, pensó que era otro recuerdo intentando abrirse paso, pero era solo el chico de mantenimiento que Madison había mencionado, agazapado bajo el lavabo. Qué amable, tu vecina, dijo el hombre, gruñendo mientras apretaba algo. Me dijo que si no lo arreglaba para el mediodía, lo haría ella misma. No me extrañaría. Clare sonrió a medias, le dio las gracias y le ofreció café, que él rechazó cortésmente. Cuando se fue, ella se sentó en la encimera de la cocina, con la taza en la mano. El apartamento todavía le parecía efímero, como si solo estuviera visitando la vida de otra persona. Más tarde esa tarde, mientras intentaba colgar un cuadro, Clare se resbaló del taburete y aterrizó torpemente en el suelo. Nada se rompió, salvo quizás su orgullo. Rió sola en el eco del espacio vacío, frotándose el tobillo. Esa noche, mientras el viento aullaba contra las ventanas, se acurrucó en el sofá con una manta y una bolsa de galletas a medio comer. Ni siquiera había desempacado la mitad de sus materiales de arte. ¿Qué sentido tenía? No había pintado nada en meses. Desde entonces. Se tragó la idea y buscó su teléfono, revisando mensajes viejos que debería haber borrado. Otro golpe. Clare se detuvo. ¿Quién demonios llama a las 9:30 de la noche? Cuando abrió, Madison estaba allí de nuevo, esta vez con un tazón cubierto de papel de aluminio. Oí el estruendo hace un rato, dijo. ¿Estás bien? Clare parpadeó. Sí, solo que torpe. Madison asintió. Necesitarás hielo para el tobillo, Clare dudó. No tenías por qué hacerlo. Es solo sopa, le entregó el tazón. A veces preparo demasiada. Sus dedos se rozaron brevemente. Madison no se apartó rápidamente,
pero tampoco se demoró. Gracias, dijo Clare suavemente. La mirada de Madison se detuvo un segundo. No suelo fijarme en la gente. No te acostumbres. Ni en sueños. Madison esbozó una mueca. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Clare la vio alejarse por el pasillo, cerró la puerta y se apoyó en ella, exhalando. El cuenco estaba tibio en sus manos. Olía a algo real. No estaba segura de lo que acababa de pasar, pero no parecía nada. Unos días a un ritmo extraño. Clare salía solo cuando era necesario, para ir al supermercado, a la oficina de correos, para dar un paseo a un parque cercano. Vio a Madison una vez en la lavandería, otra en la escalera. Intercambiaron saludos, unas palabras, y nada más. El jueves por la noche, la luz del baño parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo. Clare se quedó de pie en el borde de la bañera con una linterna y sin ninguna confianza. La luz se negó a cooperar. Tras 20 minutos de forcejeo y una pequeña descarga eléctrica, se rindió. 5 minutos después, llamaron a la puerta. Abrió. Madison de nuevo, esta vez con un destornillador y una linterna frontal sujeta a la frente. Tu caja de alimentación zumba cuando sobrecargas el interruptor. Lo oí. Clare arqueó una ceja. ¿Lo oíste? Madison se encogió de hombros. Paredes delgadas. En menos de 10 minutos, la luz volvió. Madison apretó el último tornillo y bajó. Te debo una, dijo Clare. Cena, copas, gratitud eterna. Madison agarró su chaqueta de la silla. No me debes nada. Simplemente no me gustan las cosas rotas. Clare ladeó la cabeza. ¿Por eso sigues arreglando el mío? Eso hizo que Madison se detuviera un segundo, pero no respondió. En cambio, dijo, no olvides volver a encender el interruptor del pasillo, y se fue. Esa noche, Clare no pudo dormir. Había algo en Madison. La forma en que se movía por el mundo, como si siempre estuviera preparándose para un impacto, pero aún así se tomaba el tiempo de dejar sopa en la puerta de un desconocido. No tenía sentido. Y, sin embargo, Clare sentía un dolor en el pecho de esa forma tan familiar, la que no proviene de un desamor, sino del miedo a desear algo de nuevo. Miró al techo, preguntándose a qué le temía también Madison. No al amor, sin duda. Alguien que no cree en el amor no seguiría presentándose así, ¿verdad? Gripe llegó como una invitada inesperada, y el cuerpo de Clare se rindió sin oponer resistencia. Empezó con picor de garganta, luego escalofríos que no se le pasaban, y finalmente, un dolor intenso que la hizo hundirse aún más en los cojines del sofá, mareada e inútil. Para cuando llegó la noche del viernes, tenía un poco de fiebre y no tenía fuerzas ni para ponerse de pie, y mucho menos para rebuscar en los armarios en busca de medicinas o prepararse comida. Estaba envuelta en 2 mantas, con una taza de té tibio olvidada en la mesita de centro y el teléfono cargándose lejos de su alcance. El apartamento se sentía más grande en su agotamiento, vacío de una manera que le recordaba que estaba, por primera vez en años, realmente sola. Poco después de las 9, llamaron a la puerta. Clare no se movió. Luego vino otro, firme e insistente. Se arrastró hasta la puerta, con la vista un poco borrosa, y la abrió justo lo suficiente para ver a Madison allí de pie, con el ceño fruncido. Te ves fatal, dijo Madison. Claire soltó una carcajada que se convirtió en tos. Gracias. Estás enferma. Estoy bien. Madison ladeó la cabeza. ¿Es esa tu forma de decir, por favor, entra y sálvame?
Clare se apoyó en el marco de la puerta, exhausta. Tal vez. Madsen entró sin esperar permiso. Con una bolsa en la mano, fue directa a la cocina, evaluó la situación y empezó a moverse. Abrió armarios, llenó una olla de agua y la puso al fuego. Clare parpadeó. ¿Solo llevas ingredientes para sopa? No, vivo al lado. Madsen no miró atrás mientras añadía sal al agua. Qué suerte que cociné antes. Clare volvió al sofá arrastrando los pies, demasiado cansada para discutir. No tienes que hacer esto. Punto. Sí, respondió Madsen rotundamente. También dijiste eso la última vez. Regresó 10 minutos después con un tazón y una toalla de papel doblada. Come lo que puedas. Clare se incorporó lentamente. La primera cucharada fue una delicia. Ajo, jengibre, algo verde que no supo identificar. ¿Lo hiciste tú? Madison se encogió de hombros. No es veneno, si es eso lo que preguntas. Clare sonrió débilmente. Sigues diciendo que no eres de los que se involucran. Y aún así, Madison la interrumpió. Parecía que te ibas a desmayar otra vez en el pasillo. No salí al pasillo. Te oí. La calefacción se encendió demasiado y la ventana crujió. No hace falta ser un genio para adivinar qué pasa. Clare entrecerró los ojos. Siempre eres tan observador. Simplemente presto atención. La gente se pierde mucho cuando deja de escuchar. Había algo extrañamente reconfortante en la forma en que Madsen se movía por el apartamento, como si no pidiera nada a cambio. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, y de alguna manera su presencia hacía que las paredes se sintieran menos opresivas. ¿Quieres té?, preguntó Clare entre cucharadas. Apenas puedes mantenerte erguida. Prepara el té. Madsen sonrió con sorna, pero se levantó. Mientras la tetera hervía, Clare se recostó y cerró los ojos. Oyó el suave tintineo de las tazas, el zumbido del quemador y luego la voz suave de Madsen. No eres de aquí. No. Huir de algo. Clare abrió un ojo. ¿Siempre tan directo? Solo cuando importa, dijo. Clare dudó. Digamos que necesitaba un reinicio. Madsen no insistió más. En cambio, trajo una taza humeante de manzanilla y se la puso a Clare. Bébela y luego duerme. Sí, señora. Madsen puso los ojos en blanco, pero no se fue. Se sentó en el borde del sillón, tamborileando con los dedos sobre su muslo. No estás acostumbrado a que la gente te cuide, ¿verdad? Clare la miró por encima del borde de su taza. No, supongo que no. Bueno, dijo Madsen poniéndose de pie. No te acostumbres, rió Clare con voz ronca. Claro que no. Pero la mano de Madsen rozó la suya al recoger el cuenco vacío. Y esta vez, no se apartó de inmediato. Intenta descansar, dijo, ahora más suave. Te veré mañana. Y se fue. A la mañana siguiente, Clare se despertó con un paño húmedo en la frente y una botella de agua en la mesita de noche. No recordaba haberse levantado ni haber bebido agua, pero sí recordaba la sopa, los ojos grises y las manos que no dudaban en ayudar. Más tarde, sentada en la cama dibujando con las pocas fuerzas que le quedaban, se encontró dibujando algo que no entendía del todo: 2 tazas juntas sobre una encimera, desprendiendo vapor, una llave inglesa apoyada en el borde. Se rió entre dientes. Quizás no era arte. Quizás era solo una sensación. El domingo por la tarde, Clare tuvo fuerzas para caminar hasta la tienda de la esquina. Al volver, encontró un pequeño recipiente en la puerta. Ninguna nota, solo una nota adhesiva con un rayo dibujado. Lo abrió. Galletas de té. Un poco pasadas, con los bordes irregulares, pero el sabor era cálido, familiar. Se llevó los dedos a los labios, conteniendo una sonrisa. Al otro lado del pasillo,
Juró haber oído el suave crujido de una puerta al cerrarse. Esa noche, Clare se sentó junto a su ventana, observando cómo la ciudad se calmaba. El horizonte era diferente, menos rascacielos, más árboles. Más tranquilo. Pensó en Madison, en cómo alguien podía decir, no me encariño, y aún así seguir apareciendo como un reloj. En cómo algunas personas nunca dicen lo que sienten, simplemente hacen cosas. Pequeñas cosas. Cosas importantes. Y Clare, que había pasado años aprendiendo a proteger su corazón, sintió que algo se aflojaba. No caía. Todavía no, pero tal vez dejaba entrar a alguien. Y no siempre empezaba con amor. A veces empezaba con sopa. Guión bajo 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 guión. Lluvia caía sin parar ese lunes por la mañana, tiñendo la ciudad de tonos plateados y ceniza. Clara estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina envuelta en una sudadera con capucha que no era suya. Se había dado cuenta justo después de sacarla de la silla donde Madison la había dejado el viernes. Las mangas eran demasiado largas. Olía ligeramente a cedro y a algún tipo de jabón que Clare no podía identificar. Se dijo a sí misma que la devolvería más tarde, cuando se sintiera menos ridícula por haberla usado durante horas. La fiebre había pasado, pero el silencio no. No había visto a Madison desde la sopa. Solo oía movimiento a través de la pared, pasos en el pasillo, un armario cerrándose tarde en la noche, la ocasional voz apagada de una llamada telefónica que Clare no debía oír. Se repetía a sí misma que no le importara. Pero le importaba. Siempre le importaba. Esa tarde, mientras lavaba su taza de café, Clare notó que el grifo seguía goteando. No un chorro constante, solo un susurro ocasional, suficiente para fastidiar. Se agachó bajo el fregadero, linterna en mano, girando perillas y fingiendo tener idea de lo que hacía. Una tubería suelta, quizás, retorció algo, y de repente el agua le salpicó el pecho. Claro, murmuró, agarrando una toalla. Abrió de nuevo el armario debajo del fregadero para intentar apretar la válvula, pero la llave inglesa que estaba usando se le resbaló y le golpeó los nudillos. Siseó, tirándola a un lado. La toalla se le resbaló del hombro y aterrizó en el charco. Un golpe. 2 golpes cortos. Clare levantó la vista, sabiendo ya quién era. Al abrir la puerta, Madison no dijo nada al principio, solo la observó de arriba abajo, el pelo mojado, la sudadera empapada, una toalla húmeda colgando de un hombro como una bandera de rendición. Madison levantó su propia llave inglesa. Oí palabrotas. Clare se hizo a un lado. Bienvenido de nuevo. Madison se movía como si estuviera en cocinas ajenas. En 5 minutos, sacó las herramientas, limpió las tuberías y eliminó el goteo. Apretaste demasiado esto, dijo. No dejaste espacio para que se liberara la presión. Estaba tratando de ayudarme a mí misma por una vez, dijo Clare con una sonrisa seca. Madison se levantó y se limpió las manos con un trapo. No es un mal instinto, solo necesita mejores herramientas. Clare se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. ¿Siempre arreglas las cosas? Madison se encogió de hombros. Algunos hablan. Yo lo arreglo. Clare ladeó la cabeza. ¿Y qué arreglas cuando eres tú la que está rota? Madison se quedó paralizada por un segundo. No me rompo. La sonrisa de Clare se desvaneció. Eso debe ser agradable. Se quedaron en silencio un buen rato, sin incomodidad, solo con la carga de lo que ninguno de los dos decía. Me quedé con tu sudadera, dijo Clare en voz baja. Madison la miró. Ya lo pensé. Puedo lavarlo. No te molestes. Te queda mejor. No era un coqueteo, en realidad,
sino más bien una observación lanzada con la misma neutralidad que Madison aplicaba a todo lo demás. Pero a Clare se le hizo un nudo en la garganta de todos modos. Dibujé algo el otro día, dijo Clare, caminando hacia su cuaderno de dibujo. ¿Quieres verlo? Madison dudó, luego asintió. Clare abrió el cuaderno y se lo entregó. En la página, 2 tazas, una desportillada, la otra impecable. Una suave línea de vapor se curvaba entre ellas. Al fondo, la tenue silueta de una caja de herramientas. Madison lo miró más tiempo del esperado. Es sencillo, respondió Clare, insegura. Tranquilo, respondió Madison. Es más difícil de lo que parece. Le devolvió el cuaderno de dibujo, con la mirada fija en el rostro de Clare un instante más de lo que podía. Gracias por la solución, dijo Clare. Llámame la próxima vez antes de inundar el edificio. ¿Eso contaría como encariñarse? Madison torció la boca. Contaría como ser inteligente. Dicho esto, se fue. El pasillo parecía más frío una vez que sus pasos se desvanecieron. Día siguiente, Clare dejó una nota en la puerta de Madison. Decía, gracias por el silencio que no me deja vacío. 3A. No hubo respuesta, pero cuando Clare llegó a casa de la tienda más tarde, la nota había desaparecido y alguien había cambiado la bombilla rota de la luz del porche. Durante la semana siguiente, la rutina se convirtió en algo que Clare no podía definir con exactitud. No hicieron planes, pero a veces Madison llamaba a la puerta justo cuando Clare terminaba de cocinar demasiada pasta, y se sentaba en el suelo con un cuenco como si fuera lo más natural del mundo. Otras noches, Clare abría la puerta y encontraba un paquete de té o un tarro de mermelada colocados discretamente sobre su felpudo. Nunca lo llamaban de ninguna manera, nunca le daban importancia, pero un jueves por la noche, Clare invitó a Madison a quedarse más tiempo. Estoy trabajando en algo nuevo, dijo, señalando el lienzo contra la pared. Madison no preguntó qué era, simplemente se sentó en el sofá y observó cómo Clare mezclaba los colores. ¿Alguna vez pintas gente?, preguntó Madison. Clare asintió. A veces. ¿Me pintarías? Clare se giró. Madison la observaba, inmóvil. No lo sé, dijo Clare. Eres difícil de interpretar y Madison se recostó. Ese es el punto. Clare se acercó y se sentó en el borde de la mesa de centro. Dices que no te encariñas. Pero siempre apareces. No me quedo. Clare bajó la mirada. Quizás no quiero a alguien que se quede. Solo a alguien que lo diga en serio cuando esté aquí. Madison no respondió, pero extendió la mano y rozó la de Clare por un instante. Un contacto fugaz. Una promesa hecha solo de aliento. No leas demasiado sobre esto, dijo Madison. Soy artista, susurró Clare. Es lo mío. Más tarde esa noche, mientras Clare cerraba la ventana para protegerse del viento, notó algo nuevo clavado en su puerta. Una pequeña nota adhesiva con 3 palabras escritas con letra nítida y firme. Lo haces más difícil. No necesitaba firma. Dobló la nota y la guardó en su cuaderno de dibujo entre páginas de vapor y silencio. El pasillo entre sus apartamentos se convirtió en una especie de territorio compartido. No era oficial, y desde luego no se hablaba de ello. Pero con el paso de los días, Clare notó que ya ninguna de las dos cerraba del todo las puertas. La puerta de Madison a menudo permanecía con el pestillo entornado, apenas entreabierta, con una fina línea de luz dorada atravesando las sombras de la noche. La de Clare se abría lentamente mientras trabajaba en un lienzo, y el sonido de la música se derramaba por el pasillo como una invitación. Nunca llegó a pronunciar una en voz alta. Habían empezado a orbitar la una sobre la otra en silencio. Sin grandes declaraciones, sin expectativas,
pero era suficiente. Una mañana, Clare salió al pasillo en calcetines para devolver una taza que Madison había dejado. Golpeó suavemente, oyó movimiento y esperó. La puerta se abrió con un crujido, y apareció Madison, con el pelo aún húmedo de la ducha, las mangas remangadas, descalza, sosteniendo de nuevo una llave inglesa. Clare levantó la taza. Pensé que esto era tuyo. Madison lo cogió. Gracias. No se movió, no volvió a entrar. Clare se quedó, apoyada en la puerta enmarcada. ¿Algo roto?, preguntó, señalando con la cabeza la herramienta que Madison sostenía. Siempre pasa algo, respondió Madison. Clare rió entre dientes. Me da la sensación de que no se trata solo de plomería. Madison levantó la mirada. Tienes razón. Se quedaron allí un rato, sin llenar el aire con ruido innecesario. Era el tipo de silencio que Clare había aprendido a anhelar, no vacío, sino espacio. Madison fue la primera en hablar. Eres diferente de lo que esperaba. Clare parpadeó. ¿Qué esperabas? ¿Alguien más suave o más complejo? No lo sé, dudó. Alguien que necesite más de mí. Clare ladeó la cabeza. ¿Y yo? Madison no respondió. Simplemente le devolvió la taza, esta vez llena de té caliente. No eres la única que le da demasiadas vueltas a las cosas, dijo Madison, y luego desapareció tras la puerta entrecerrada. Esa noche, Clare trabajó en un nuevo boceto, no de tazas, manos ni herramientas, sino de una mujer de pie en un pasillo con una puerta entreabierta tras ella. No se parecía exactamente a Madison, pero la expresión era la adecuada, ilegible, pero con cierta vulnerabilidad en los bordes. Clare se aplicó suaves sombras alrededor de los ojos, sin saber si intentaba comprender a Madison o protegerla. Quizás ambas cosas. Al día siguiente, volvió a llover a cántaros, un tamborileo implacable contra las ventanas. Clare estaba acurrucada en el sofá con un bloc de dibujo cuando llamaron suavemente a la puerta. No era el ritmo habitual de Madison. Este era cauteloso. Abrió y encontró a Madison allí de pie, con una bolsa de papel en la mano. Estaba en la panadería, dijo como si nada. Pensé que querrías algo calentito. Clare tomó la bolsa, sorprendida. ¿Caminaste bajo esta lluvia? Madison se encogió de hombros. No me derrito. Clare se hizo a un lado. Pasa. A menos que pienses volver corriendo, empapada. Madison dudó un segundo, y luego entró. El apartamento parecía más pequeño con ella dentro, pero en el buen sentido, como si le hubieran dado calor. Clare desempacó la maleta, 2 croissants, aún calientes, y un pequeño termo de café con especias. Sigues diciendo que no te encariñas, dijo Clare, sirviendo el café. Pero apareces con sopa, con té, con pasteles. Madison se acomodó en el brazo del sofá. Solo soy una buena vecina. Clare arqueó una ceja. Eres el vecino menos amable que he conocido. Madison sonrió con suficiencia. Quizás soy mala fingiendo que no me importa. Clare se sentó a su lado, con el plato de pasteles entre ellas. Comieron casi en silencio. Clare observó cómo Madison apretaba la mandíbula al masticar, cómo miraba la lluvia sin pestañear, como esperando a que algo parara. Una vez dijiste que no te quedarías, dijo Clare. Pero siempre vuelves. Madison no la miró. Así es más fácil. ¿De qué sirve preocuparse cuando aún hay espacio para irse? Clare no supo qué decir, así que tomó el segundo croissant, lo partió en 2 y le dio la mitad. Madison. Comieron juntas sin volver a hablar. Pero no era silencio. Era algo más. Más tarde, cuando Madison se marchaba, Clare la siguió hasta la puerta y se quedó en el marco. Eres difícil de interpretar, dijo. No soy un libro, sonrió Clare. Tal vez no, pero algunas páginas están empezando a abrirse. Madison hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. No te enamores de mí,
dijo en voz baja. No se me da bien ser lo que la gente quiere. Clare se acercó. ¿Y si solo quiero que estés aquí cuando sea necesario? Madison no respondió, pero sus dedos rozaron la muñeca de Clare antes de darse la vuelta y desaparecer en el pasillo. Su puerta se cerró suavemente detrás de ella. A la mañana siguiente, Clare encontró un paquete en la puerta de su casa, un juego de herramientas nuevo. Dentro de la tapa había una nota. Por si acaso intentas arreglar las cosas otra vez, M. No sabía si reír o llorar, así que hizo ambas cosas. Clare permaneció de pie frente al lienzo durante casi una hora, pincel en mano, inmóvil. Había empezado a pintar de nuevo, a pintar de verdad, 2 semanas después de mudarse. Al principio, era solo para llenar el espacio. Luego se convirtió en algo más. Formas que no comprendía del todo. Sombras cálidas, una pequeña luz intencionada, una suavidad que le resultaba extraña en su paleta. El tipo de intimidad silenciosa que solía pensar que era peligrosa. Ahora era la silueta de Mars en la que seguía apareciendo en las pinceladas, inacabada, pero presente. A veces solo la línea de la mandíbula. A veces solo la curva de un hombro o la inclinación de un cuello. Nunca pretendió que sucediera. Simplemente sucedió. Y cuando intentaba pintar a otra persona, algo más, sus manos no se movían. Así que pintó el silencio. Esa noche, Clare volvió a dejar la puerta abierta a propósito. No sabía si Madison se daría cuenta, si le importaría o si pasaría por allí, pero dejó música sonando, ya suave, algo instrumental, y se paseó descalza por el apartamento, intentando aparentar que no era una invitación silenciosa. Cuando llamaron, no fue realmente un golpe, solo el sonido de nudillos rozando el borde del marco. Madison estaba allí, con una bolsa de papel marrón en una mano y un suéter doblado sobre el brazo. ¿Dejaste esto?, dijo ella levantando el suéter. Clare extendió la mano para cogerlo. Esperaba que volvieras a buscarlo, ya lo pensé. Madison entró sin que nadie se lo pidiera y dejó la bolsa de papel en la encimera. Traje la cena. No sé si cuenta como una cita si seguimos fingiendo que es solo cuestión de vecinos. Clare sonrió. Estamos fingiendo mucho. Se sentaron en el suelo, usando la mesa de centro como comedor improvisado. Comida tailandesa esta vez. Curry rojo y arroz, tan picante que a Clare se le llenaron los ojos de lágrimas. Sigue alimentándome, dijo entre bocado y bocado. Sigues necesitándolo. Clare hizo una pausa, con los palillos flotando. ¿Qué significa eso? Madison no la miró. ¿Tienes hambre? No solo de comida. Clare dejó su tazón. ¿Así es como me ves? Madison se recostó en el sofá. Veo a alguien que quiere ser invisible y visible a la vez. Las palabras me hirieron demasiado. No sé cómo hacerlo sin disculparme, admitió Clare en voz baja. Madison guardó silencio un momento. No sé cómo dar sin fingir que no es nada. Se sentaron en ese espacio, crudos y desprotegidos, dejando que el silencio hablara. Más tarde, después de retirar los platos y de que la ciudad se oscureciera tras las ventanas, Clare se quedó con Madison junto a la puerta abierta. ¿Lo extrañas alguna vez?, preguntó Clare. ¿Extrañar qué? Estar en algo real. ¿Dejar entrar a alguien? Madison apartó la mirada. No creo haber dejado nunca que nadie se acercara lo suficiente como para que fuera real. Eso no puede ser verdad. Madison exhaló lentamente. He tenido gente, pero siempre me aseguré de que no se quedaran. Porque no los amabas. No, dijo Madison, mirándola por fin a los ojos. Porque sí, Clare sintió que el aire se movía entre ellas. Avanzó un paso, lenta y cuidadosamente, hasta estar lo suficientemente cerca como para sentir el aliento de Madison. Sus dedos se crisparon como si quisieran extender la mano, pero aún no le hubieran dado permiso. No necesito que lo llames de ninguna manera, susurró Clare. Pero no finjas que no es nada. Madison apretó la mandíbula.
Te lastimarás. Tal vez, pero tal vez también me cure. Hubo una larga pausa. Clare esperaba que Madison se retirara, que se esfumara tras su armadura como siempre. En cambio, Madison extendió la mano y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. No sé cómo hacer esto, murmuró. No tienes por qué saberlo, dijo Clare. Solo tienes que quedarte. La mano de Madison se quedó suspendida un segundo más y luego la bajó. Lo intentaré, dijo. Y por ahora, fue suficiente. A la mañana siguiente, Clare se despertó y encontró otra nota debajo de la puerta. No te enamores de mí, pero seguiré apareciendo. La dobló con cuidado y la deslizó entre las páginas de su cuaderno de bocetos, donde se guardaban todas las verdades silenciosas. Unas noches después, Madison volvió a visitarla. Esta vez sin comida, sin herramientas, solo ella misma. Se sentó en el borde del sofá, rígida como si desconfiara de la comodidad. Clare le ofreció una taza de té y se sentó a su lado, cerca, pero sin tocarse. ¿Por qué yo?, preguntó Clare después de un rato. Madison se miró las manos. No me pidas más de lo que puedo darte. Clare arqueó una ceja. Pero yo sí. Madison sonrió levemente. Sí, pero no con presión. Simplemente deja la puerta abierta. Quizás estoy cansada de fingir que no necesito a la gente. Madison se giró hacia ella con una mirada dulce. Entonces estoy cansada de fingir que no estoy aquí. Clare dejó que el momento se asentara. Sin caricias, sin declaraciones, solo cercanía, silenciosa e inconfundible. Y a veces es ahí donde nace el amor. No en fuegos artificiales, sino en un silencio que por fin se siente seguro. Clare no quería ir a la inauguración de la galería. La había invitado semanas atrás una amiga artista de la escuela que, de alguna manera, había recordado su nueva dirección y le había enviado un correo electrónico cortés y esperanzador. No era una gran exposición, solo un tranquilo espacio comunitario cerca del centro, lleno de nombres nuevos, vino suave e iluminación pretenciosa. Pero aún así, Clare había dudado. No había expuesto nada desde antes de la mudanza, y no había aparecido en ningún evento social sin obligar a una versión de sí misma a vestirse como una armadura. Pero dijo que sí. Tal vez porque extrañaba el mundo al que pertenecía. Tal vez porque quería que Madison la viera en él. Eso la asustó más de lo que estaba dispuesta a admitir. La noche del evento, Clare se paró frente al espejo de su dormitorio, cuestionándolo todo. Llevaba un vestido negro largo con mangas fruncidas en las muñecas, un cinturón fino y botas en lugar de tacones. Llevaba el pelo recogido hacia atrás, lo justo para sugerir que se había esforzado. Parecía alguien que intentaba verse bien. Cuando Madison llamó a la puerta, Clare todavía se estaba ajustando la pulsera. Abrió la puerta, conteniendo la respiración. Madison llevaba un blazer gris sobre una camisa oscura, con las mangas subidas, el cuello suelto y el pelo aún húmedo en las puntas, como si se hubiera duchado justo antes de venir. Había algo desarmantemente silencioso en su presencia, como si no se hubiera arreglado, y sin embargo, de alguna manera, lucía perfecta. «¿Tú limpia?», dijo Clare suavemente. Madison esbozó una leve sonrisa. «¿Te ves?». Se detuvo. Clare se hizo a un lado. «No tienes que terminar eso», iba a decir valiente, pero sí, hermosa también. Clare se sonrojó. «Gracias». La galería ya bullía cuando llegaron. Clare vio dos rostros familiares, con los que no había hablado en más de un año. Sonrió cortésmente, apretando con más fuerza la correa de su bolso. Madison se quedó cerca, pero no merodeando. Parecía cómoda con la distancia, observando desde cerca de la mesa de refrigerios mientras Clare saludaba a algunos viejos contactos. Se encontró observando la sala con más frecuencia de la necesaria, siempre comprobando si Madison seguía allí. Estaba,
Hasta que no estaba, Clare se apartó de una conversación y encontró a Madison cerca de la pared del fondo, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Otra mujer, a quien Clare reconoció vagamente de una antigua residencia de arte, estaba de pie cerca de ella, riendo, tocándole el brazo de Madison con esa forma casual y experta. Madison no se apartó. Clare sintió una opresión en el pecho. Apartó la mirada. No eran celos. No exactamente. Era miedo. De esos que susurran, ¿ves? La dejaste entrar, y ahora se irá como los demás. Se quedó en el otro extremo de la galería el resto de la noche, bebiendo vino que no quería y asintiendo con la cabeza durante una conversación en la que no podía concentrarse. Caminaron a casa casi en silencio. El aire frío las presionaba. Sus hombros casi se rozaron, pero no lo hicieron. Clare quiso decir algo, preguntar quién era esa mujer, admitir lo pequeña que la hacía sentir, pero se contuvo. No quería ser posesiva. No eran así. No era lo que Madison le había prometido. Pero cuando llegaron al pasillo, Clare no la invitó a pasar. Madison se quedó en la puerta un instante más de lo habitual. ¿Estás bien?, preguntó ella. Clare asintió demasiado rápido. Solo estoy cansada. Madison ladeó la cabeza. ¿Estás enojada? Punto. No. ¿Estás herido? Clare hizo una pausa. No sé qué soy. Madison dio un paso al frente. Era solo alguien que conocía. No era nada. Ese no es el punto. Entonces, ¿qué es? Que eras tan bueno fingiendo que no importaba si lo veía. La expresión de Madison cambió apenas. Carol Clare lo captó. Un destello de algo defensivo. Te dije que no soy buena en esto, dijo Madison. Sí, dijo Clare, bajando la voz. Pero se te da bien aparecer. Y esta noche desapareciste. Madison abrió la boca. La volvió a cerrar. No me gustan los celos. No me gustan las posesiones. No te pido eso, dijo Clare. Solo quiero saber si significo algo para ti. Madison respiró hondo. Eres la primera persona que me hizo olvidar lo cómodo que era no necesitar a nadie. Clare sintió que su guardia flaqueaba, pero aún así dijo, entonces, ¿por qué sientes que ya te estás alejando? Madison no respondió. Clare retrocedió. Buenas noches. Cerró la puerta antes de ver la expresión de Madison. Esa noche, Clare no durmió. Se quedó mirando el techo, repasando la noche una y otra vez. La mirada de Madison, como se le había suavizado la mirada al ver la galería, y lo rápido que se había vuelto fría. No lloró, en realidad no, pero algo le dolía en el pecho, como si quisiera hacerlo. Y quizás eso era peor. A la mañana siguiente, ni una nota, ni un golpe, ni té, solo silencio. No del tipo reconfortante, sino de ese que te hace sentir que has perdido algo y tienes demasiado miedo de nombrarlo. El pasillo se sintió más largo de lo habitual. Clara estaba de pie en su puerta esa noche, con la mano apoyada en el pomo, intentando decidir si llamar. Madison no había pasado por allí en todo el día. Ni pasos tenues, ni crujidos suaves de la puerta, ni sombras rozando el cristal esmerilado de una escalera compartida. Simplemente nada. Escuchó el sonido de un televisor a través de la pared. Nada. Clare giró el pomo y salió, descalza. La sudadera con capucha se apretaba contra ella. La luz del pasillo zumbaba en lo alto. Caminó unos pasos hasta la puerta de Madison y levantó la mano. Pero no llamó. En cambio, se quedó allí parada durante un minuto entero, con la palma suspendida como si la madera pudiera hablarle si esperaba lo suficiente. Luego bajó la mano y regresó a su propia puerta, de vuelta a su propio silencio. Intentó dibujar, pintar, escribir, pero no llegó nada.
Bebió demasiado café y dio demasiadas vueltas por la cocina. Se sentó en el sofá con las rodillas contra el pecho, observando la pared que compartía con Madison como si finalmente pudiera sangrar alguna respuesta. Cuando por fin llamaron a la puerta, tarde, casi a medianoche, Clare se puso de pie de un salto. Abrió la puerta, tirando rápido, pero no era Madison. Era su vecino de abajo, el señor Halpern, que siempre usaba pantuflas. Tu correo terminó en mi buzón otra vez, dijo, entregándole 2 sobres y un folleto. ¿Estás bien, querida? Clare parpadeó, forzando una sonrisa. Sí, solo estoy cansada. Él asintió con la cabeza, con una mirada amable. Que tengas una buena noche. Tú también. Cerró la puerta suavemente y apoyó la espalda contra ella, decepcionada por su propia esperanza. A la mañana siguiente, pasó por delante de la puerta de Madison sin mirar. Esa tarde, abrió la ventana y la dejó así, esperando que la brisa la despertara. No lo hizo. Y al anochecer, se sentó en el umbral, con la espalda apoyada en el marco y las piernas estiradas hacia el pasillo, por si acaso. Por si acaso Madison fallecía. No falleció. Al tercer día, Clare cedió. Llamó. No fue un golpe suave e inquisitivo. Un golpe de verdad. Suficiente para ser escuchada. Suficiente para decir, estoy aquí. Por favor, tú también, esperó. Nada. Volvió a llamar, esta vez más suave. Entonces la puerta se abrió, apenas una rendija. Madison estaba detrás, semioscura. Parecía cansada. Llevaba el pelo despeinado y llevaba una camiseta vieja que Clare no le había visto antes. Su mirada era distante, cautelosa. Clare tragó saliva. Oye. Madison no respondió. Quería registrarme. Pasó un instante. Entonces no necesitas hacerlo. Lo sé, dijo Clare. Pero quería hacerlo. Otra pausa. Entonces Madison abrió la puerta del todo. Clare entró despacio, insegura. El apartamento estaba en penumbra, con las cortinas corridas, una lámpara encendida en un rincón y una taza de té sin tocar en la encimera. Me has estado evitando, dijo Clare suavemente. Madison se apoyó en la pared. He estado pensando. No es eso lo que se siente. Madison no discutió, la voz de Clare se suavizó. ¿Hice algo mal? No, dijo Madison. Simplemente empezaste a esperar cosas. Clare parpadeó. Porque quería saber dónde estábamos. Madison la miró, con una especie de arrepentimiento apretándole la boca. No te equivocas al querer más. Simplemente no estoy hecha para esto. Clare dio un paso más. Nadie está hecho para nada hasta que lo elige. Llevo años manteniendo a la gente alejada. Funcionó, punto. ¿En serio?, preguntó Clare, casi en un susurro. Porque esto no parece funcionar. Madison apartó la mirada. A Clare le dolía el pecho. ¿Te importo? La voz de Madison era tranquila. Demasiado, entonces ¿por qué me alejas? Porque no sé cómo no hacerlo. Clare se quedó allí un buen rato. Luego dijo, no te pido que seas perfecta. Solo te pido que te quedes. Incluso cuando sea un desastre. Incluso cuando te dé miedo. Los ojos de Madison se encontraron con los de ella de nuevo, ahora vidriosos. Sus manos temblaban a los costados. Tengo miedo todo el tiempo, dijo. Lo empeoras. Clare sonrió, triste y cálida a la vez. Bien. Madison parpadeó. Bien. Porque significa que sientes algo. Madison respiró temblorosamente. No quise hacerte daño. Punto. No lo hiciste, dijo Clare. Simplemente desapareciste. Y eso me resultó familiar.
Eso fue lo que me dolió. Madison se acercó por fin. Lo siento, dijo. Clare le tomó la mano. Esta vez, Madison no la apartó. Se quedaron así en medio del silencioso apartamento, rodeadas de cosas que no se decían, con los dedos entrelazados y las frentes casi tocándose. Te extrañé, susurró Clare. Estaba justo aquí, respondió Madison, casi destrozada. Solo que no sabía cómo dejarte entrar. Clare le tocó la mejilla. No tienes que abrirte del todo. Solo no me dejes afuera. Madison asintió lentamente. Y cuando Clare se inclinó, Madison la acompañó a mitad de camino. No con un roce, todavía no, sino con algo más suave, un silencio que no significaba una despedida. Más tarde, Clare se sentó en el sofá de Madison mientras ella recalentaba el té. Nadie dijo mucho, pero cuando Madison le entregó la taza, sus dedos se quedaron en el aire. «Todavía estás aquí», dijo Claire. Madison asintió. «Creo que quiero serlo», y por primera vez en días, el pasillo que los separaba no parecía una pared. Parecía un camino. Primero que Clare notó a la mañana siguiente fue el silencio. No el que sigue a una discusión o flota en el aire como una pregunta. Esto era diferente, más suave, más cálido, la quietud de las cosas que se reconcilian lentamente. Preparó café y abrió la ventana, dejando que el zumbido de la ciudad llenara el espacio. Una brisa agitó la cortina y pensó en la mano de Madison en la suya la noche anterior. En cómo había dicho, «creo que quiero ser». Como si la sorprendiera incluso a ella, Clare sonrió para sí misma, arraigando la sensación sin aferrarse a ella. Había aprendido a no apresurar lo que requería tiempo. No vio a Madison esa mañana, pero al salir a hacer recados, casi tropezó con algo afuera de su puerta, una llave que estaba justo debajo de la esquina del felpudo. Clare se agachó y la recogió. No era suya, lo notó por la forma, pero tenía un trocito de cinta adhesiva pegado a un lado. Una sola letra escrita con trazos precisos, M. Sin nota, sin explicación, solo la llave. Su corazón palpitaba, indecisa entre latir con fuerza o detenerse por completo. No llamó a la puerta de Madison de inmediato. En cambio, guardó la llave en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo el frío metal contra su piel mientras caminaba 3 cuadras hacia el mercado. Su mente daba vueltas con un sinfín de posibilidades. ¿Era una prueba? ¿Un gesto de confianza? ¿Un respaldo por si el mundo se derrumbaba de nuevo? No lo sabía, pero significaba algo. Madison, que había pasado gran parte de su vida encerrada en rutinas y muros de piedra, había dejado entrar a Clare sin pedirle las gracias, sin exigir nada a cambio. Fue el silencio más profundo hasta entonces. Esa noche, poco después de las 10, Clare oyó un ruido en la puerta. No eran golpes, solo un suave crujido de pasos. Al abrir, Madison estaba allí, con aspecto exhausto, pero de alguna manera más ligera. No sabía cómo decirlo, dijo Madison. Claire levantó la llave. No tenías por qué hacerlo. Madison asintió, bajando la mirada. No es simbólico ni nada. Solo pensé que si alguna vez pasa algo, si vuelvo a desaparecer, Clare se hizo a un lado. No tienes que entrar si estás cansada. Punto. Siempre estoy cansada, dijo Madison al entrar. Pero esto es mejor que estar sola. Clare dejó la llave con cuidado sobre la mesa y se volvió hacia ella. ¿Por qué ahora? Madison se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Porque el silencio era peor que el riesgo. Clare se acercó. Nunca fuiste un riesgo para mí. Punto. Soy un riesgo para mí misma, admitió Madison. Ves demasiado. Clare sonrió levemente. Solo veo lo que me dejas ver. Madison la miró un buen rato. Entonces quizá esté lista para que veas más.
Se sentaron de nuevo en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá y las rodillas casi tocándose. Clare sacó 2 tazas de té de manzanilla. Madison sostuvo la suya sin beber, acariciando el borde con los dedos. No le he dado una llave a nadie en 5 años, dijo en voz baja. Clare dio un sorbo a su té. No he dejado entrar a nadie sin esperar que se vaya. Casi lo hice, susurró Madison. ¿Dejar? Quiero decir. Clare giró la cabeza, con el corazón encogido. ¿Por qué no lo hiciste? Madison respiró hondo. Porque cuando cerraste la puerta esa noche, me sentí peor que cualquier cosa que me asustara. La voz de Clare se quebró un poco. Entonces quédate. Quédate. Madison se miró las manos. Aún así voy a arruinarlo todo. Seguiré aquí. No deberías tener que esperar a que alguien esté listo. No estoy esperando, dijo Clare. Estoy eligiendo. Eso es diferente. El instante que siguió se prolongó, silencioso, se sostuvo suavemente entre ellas. Clare apoyó la cabeza en el hombro de Madison. Madison se quedó inmóvil por un instante, luego se relajó. No sé qué es esto, dijo Madison. No pasa nada, respondió Clare con los ojos cerrados. Aún no tenemos que ponerle nombre, se quedaron así mucho tiempo. Ni juntos ni separados. Solo en silencio. A salvo, a la mañana siguiente, Clare se despertó con el sonido de la puerta abriéndose suavemente. Madison estaba en el umbral con una bolsa de bagels en la mano y parecía insegura. Pensé que tal vez podríamos desayunar, dijo. Clare sonrió. ¿Usaste tu llave? Madison se levantó el hombro. Me sentí raro tocando después de ayer. Clare dio un paso atrás y la dejó entrar. No me parece raro. Comieron de nuevo en el suelo de la cocina, riéndose de no tener una mesa propia, intercambiando historias sobre desayunos de infancia y cuál era la cantidad correcta de queso crema. Parecía algo real. Como el comienzo de algo que les había dado miedo pedir. Más tarde, cuando Madison se fue, Clare volvió a estar en la puerta, el mismo umbral que habían cruzado tantas veces. Solo que ahora no había espacio entre ellas. Ninguna puerta entreabierta, solo 2 personas aprendiendo a abrir. Fue la luz justo después de las 8 de la noche. Clare estaba organizando sus pinturas, intentando por fin despejar el espacio que se había prometido arreglar hacía semanas. Un segundo después, se oía un suave zumbido de jazz en los altavoces y el resplandor parpadeante de luces. Barra inversa cálidas. Al siguiente, silencio, un apagón total, de esos que calman el aire y hacen que cualquier sonido exterior parezca más fuerte. Comprobó, su pasillo también estaba a oscuras. Al otro lado del hueco, la puerta de Madison se abrió lentamente. La única luz entre ellas provenía de la suave llama ámbar de una vela en la mano de Madison. Claire dio un paso adelante, en voz baja. ¿Entramos en pánico ahora o más tarde? Madison sonrió con suficiencia. Solo si tu congelador empieza a gotear. Clare se rió y retrocedió, abriendo la puerta del todo. ¿Quieres esperar aquí? Madison asintió y la siguió sin decir palabra. Se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, con 3 velas entre ellas. Su luz parpadeante proyectaba sombras en las paredes. Clare encontró una botella de vino a medio usar y 2 tazas desiguales. Su calor se filtró lentamente, aflojando la tensión habitual entre ellas. De niña, me encantaban los cortes de luz, dijo Clare. Hacían que todo fuera más silencioso. Más sencillo. Madison se recostó sobre sus manos. Las odiaba. Clare la miró. ¿Por qué? La voz de Madison se suavizó. Demasiado silencio. Demasiado espacio para pensar. Clare no insistió.
Solo asintió y le pasó la taza. Durante un rato, escucharon los sonidos de la ciudad adaptándose, bocinas a lo lejos, el ladrido débil de un perro, el murmullo de otros vecinos que también encendían velas. Por dentro, se sentía como una pausa, no de esas pesadas, sino sagradas. De esas en las que el tiempo se ralentiza y algo tácito llena el espacio donde antes habitaba el miedo. La voz de Madison lo interrumpió. ¿Alguna vez piensas en lo que podría ser esto? Clare giró la cabeza. ¿Esto? Tú y yo. Clare tragó saliva. Todo el tiempo. Madison se miró las manos. Nunca me había permitido pensar en cosas así. Siempre lo detenía. Cerraba la puerta. Pero contigo, Clare esperó. Contigo, continuó Madison, todavía quiero cerrar la puerta, pero algo dentro de mí quiere más no hacerlo. Clare extendió la mano por encima del espacio que la separaba y la colocó suavemente sobre la de Madison. Madison no se inmutó. Sus dedos respondieron lentamente, enroscándose alrededor de los de Clare, como si temiera apretar demasiado fuerte, sujetarlos demasiado tiempo. La voz de Clare era baja, temblorosa, pero firme. No tienes que saber cómo hacer esto. Solo tienes que estar aquí. Los ojos de Madison se encontraron con los de ella, parpadeando a la luz de las velas. He estado aquí, Clare. Solo que no sabía que podía sentirlo. Clare sonrió. Tienes permiso. Madison la apretó un poco. Un silencioso gracias. El momento se prolongó, sin dramatismo, sin pretensiones, solo dos personas sentadas en el suelo, envueltas en silencio, con las manos bajo una luz parpadeante. Entonces, el pulgar de Madison se movió. Un roce lento y deliberado sobre los nudillos de Clare. Clare se quedó sin aliento. Quiero tocarte, dijo Madison en voz baja, no como una pregunta, sino más bien como una confesión. El corazón de Clare latió con fuerza, profundo y firme. Entonces hazlo. Madison se inclinó lentamente, como si cada centímetro fuera una decisión que no estaba segura de poder tomar. Sus labios se encontraron en un roce que no fue apresurado ni vacilante, solo cuidadoso, como algo que se abre con delicadeza tras años en un cajón cerrado. No fue un espectáculo. Fue mejor. Fue real. Al separarse, sus frentes permanecieron juntas. Clare tenía los ojos cerrados. Madison aún sostenía la suya con la mano. Ya no quiero tener miedo, susurró Madison. No tienes por qué serlo, dijo Clare. Se quedaron así hasta que la luz volvió a parpadear. La habitación se llenó de luz, pero ninguna se movió. Más tarde, cuando Madison se levantó para irse, Clare la siguió hasta la puerta. No necesitaron decir nada más. Esta noche no. Pero antes de salir al pasillo, Madison se giró. Has cambiado algo en mí, dijo. Clare extendió la mano y metió un mechón de cabello detrás de la oreja de Madison. También has cambiado algo en mí. Madison sonrió, una sonrisa sincera esta vez, abierta y plena. Y entonces se fue, pero no muy lejos. Clare se quedó en la puerta un buen rato. Aún sentía un hormigueo en los dedos donde Madison la había tocado. En el fondo, sabía que algo había cambiado. No solo en Madison, sino en ambas. Se acabaron las apariencias. Se acabaron las puertas entreabiertas. Solo un lento y cuidadoso despliegue, un toque a la vez. Guión bajo 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 guión. Empezó a aparecer por las mañanas. No todos los días, no de una forma que sofocara o cambiara el ambiente, pero con la suficiente frecuencia como para que Clare empezara a poner 2 tazas en lugar de una. Algunas mañanas Madison traía café. Otras veces, simplemente se traía ella misma, descalza y con los ojos soñolientos, el pelo aún húmedo de la ducha,
los hombros relajados de una forma que Clare no había visto antes. Nunca etiquetaban lo que eran, pero no tenían por qué hacerlo. Estaba en la forma en que Madsen empezó a dejar libros en la mesa de Clare. En la forma en que Clare empezó a colgar toallas extras sin pensar. En el hecho de que Madsen ahora tenía un cepillo de dientes escondido en el cajón del baño de Clare, no porque lo hablaran, sino porque simplemente pasaba. Las cosas dejaron de ser cuidadosas. Empezaron a ser naturales. Una tarde, una suave lluvia primaveral golpeaba las ventanas. Clare se encontraba frente a un lienzo a medio terminar. Llevaba semanas trabajando en él, pinceladas largas, contornos borrosos, tonos cálidos sobre piel fría. No era un retrato, pero cualquiera que lo supiera reconocería la silueta de la mujer apoyada en el alféizar de una ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia afuera, pero sin apartar la mirada. Madsen entró detrás de ella. «Esa soy yo», dijo en voz baja. Clare asintió. «Partes de ti». Madsen ladeó la cabeza. «¿De verdad te parezco así?» Clare dudó. «Solo cuando te dejas ver». Madsen contempló el cuadro un buen rato, luego bajó la vista hacia la mano de Clare, manchada de un gris verdoso. «No dejes de pintarme», dijo. Clare sonrió. «Todavía no». Cocinaron juntas esa noche por primera vez. Fue un desastre, harina por todas partes, pasta pegada a la sartén, Madsen insistiendo en que no seguía las recetas, Clare riéndose mientras intentaba corregirla. Después, se sentaron con las piernas cruzadas en el sofá, comiendo directamente de tazones desiguales, con las rodillas desnudas tocándose. La luz era tenue. Las ventanas estaban empañadas. Madsen limpió la salsa de la comisura de la boca de Clare con el pulgar y luego la dejó en su mandíbula. «Haces que sea muy difícil permanecer detrás de mis muros», murmuró. Clare se inclinó, rozando su mejilla con sus labios, pero luego dejó de intentarlo. Y esta vez, cuando se tocaron, no fue cuidadoso. Fue pleno, seguro. Pasaron los días, luego las semanas se sucedieron. La ciudad floreció a su alrededor. Una tarde, después de un paseo por el parque, Madsen le entregó a Clare un papel doblado. No era sobre, solo una nota garabateada con su caligrafía nítida y en mayúsculas. «Todavía no creo en el amor como lo describen las películas, pero creo en tu risa. Creo en cómo te tiemblan las manos cuando estás nervioso, pero aún así me tomas las mías. Creo en cómo haces espacio para el silencio sin llenarlo. Y creo plenamente en ti». Clare lo leyó 2 veces, lo dobló con cuidado y lo apretó contra su corazón. Madsen ya la observaba con ojos dulces y expresión sincera. «No tengo las mismas palabras que tú», dijo. «Pero era yo quien lo intentaba». Clare se acercó y le tomó la cara entre las manos. «No tienes que decir nada», susurró. «Me has amado desde siempre. Simplemente no lo dijiste así». Madsen apoyó la frente en la de Clare. Tenía miedo de que si le ponía nombre, se rompiera. Clare cerró los ojos. «Esta vez no». Un domingo por la mañana, Clare abrió la puerta y encontró una llave nueva pegada a una nota. «Esta es para quedarse, no por si acaso». Le temblaban las manos al sostenerla. No lloró, pero su corazón se tranquilizó. Nunca tuvieron un momento en que todo se hiciera oficial. Nada de caricias bajo la lluvia, nada de declaraciones a gritos. En cambio, era Madsen cepillándole el pelo a Clare tras la oreja mientras pintaba. Clare doblando la sudadera de Madsen y poniéndola junto a la estufa antes de acostarse. Madsen apoyando la mano en la espalda de Clare mientras estaban frente a la estufa. Clare aprendiendo a confiar en los pasos que siempre volvían. Era amor, no ruidoso, no perfecto, sino presente, real. Y una noche, cuando las luces estaban tenues y las ventanas se abrieron a la brisa primaveral, Clare susurró en el espacio que la separaba: «Te amo». Madsen la miró con los ojos llenos de lágrimas.
No sé cómo decirlo, dijo. Pero no quiero dejar esto nunca. Clare se inclinó y le tocó la frente con suavidad. No tienes que decirlo. Lo has estado diciendo en voz baja, de todas las maneras que importan. Madison exhaló. Entonces yo también te amo, dijo en voz baja, pero completamente, y así se quedaron, juntos, no por obligación, sino porque, contra todo pronóstico, lo decidieron. Cada día tranquilo, cada puerta abierta, cada forma silenciosa que decía, esto es.